clase del día de hoy. Muy bien, entonces daremos comienzo a la explicación del tema de las maniobras semiológicas del abdomen. Puntos importantes a tomar en cuenta al momento de realizar la revisión o la exploración abdominal. Dejar las zonas dolorosas para la parte final del examen. Eso ya les habíamos indicado previamente. Las zonas que el paciente nos indica, los cuadrantes donde el paciente nos indica su sintomatología principal, debemos revisar al final y empezar por los opuestos. Al mismo tiempo, debemos evaluar lo que es la expresión facial y el lenguaje corporal. En base a lo que significa el grado cultural que pueda tener un paciente, muchas veces es difícil, y les va a pasar, es difícil poder hacerle entender al paciente qué es lo que necesitamos en cuanto a su colaboración sobre la exploración que vamos a realizar, y por lo tanto debemos seguir al mismo tiempo viendo la cara del paciente, porque muchas veces el paciente no manifiesta dolor verbalmente, pero sí nos va a manifestar dolor simplemente con su expresión o su lenguaje corporal. Debemos realizar el examen en un ambiente temperado. Ya hemos indicado también el motivo: tener las manos atemperadas, no frías, el ambiente también bastante iluminado, ¿no? Y el material que vayamos a utilizar, el estetoscopio, el fonendoscopio, las manos deben estar también atemperadas para evitar un aumento de la presión o de la contracción de la musculatura abdominal voluntaria por parte del paciente. Bien, como maniobras entonces hemos indicado que tenemos a la maniobra monomanual, donde se utiliza una sola de las manos, donde vamos a utilizar principalmente los pulpejos de los dedos, de los 4 dedos principales. El dedo pulgar se nos convierte en un punto de apoyo, y podemos utilizar la eminencia tenar e hipotenar de la mano también como un punto de apoyo para darle mayor estabilidad a la mano que va a realizar la palpación correspondiente. Aquí simplemente utilizamos una de las manos, y no se olviden, el médico explorador siempre ubicado a la derecha del paciente. Como les comentaba ya también previamente, las personas que son zurdas, que utilizan la mano izquierda, de igual manera tendrán que realizar la exploración, pero desde el lado derecho del paciente. Es una normativa que debemos aprender a utilizarla. La maniobra bimanual también ya la hemos mencionado con detalle en nuestra anterior clase, donde vamos a utilizar ambas manos. Tenemos la técnica de los dedos entrelazados, la técnica de una mano superpuesta sobre otra, y la técnica en la cual ambos dedos índices se encuentran de manera paralela. Ya dándole nombre a cada una de las variantes o técnicas, vamos a mencionar a la maniobra o técnica de Galamos, a la de Obraztsov y a la de Glenard y Hausmann, las tres principales técnicas que vamos a utilizar o que podemos utilizar cuando realizamos la palpación bimanual.
¿A qué se refiere la técnica de Galangos? Se debe realizar presión para relajar la zona que se quiere explorar, a lo que llamamos la mano pasiva, mientras que la otra mano, la mano activa, explora como en la maniobra bimanual. O sea, acá utilizamos ambas manos. En este caso de las gráficas, por ejemplo la gráfica de la izquierda, estamos utilizando la mano derecha, esta de acá, como la mano que va a explorar, y la mano izquierda hace un poco de presión en el cuadrante contrario para poder relajar la zona que vamos a explorar. O podemos realizarlo de esta otra manera. Acá tenemos también a la mano derecha como la mano exploradora y la mano izquierda que se convierte en un apoyo donde cuya función será la de disminuir la presión intraabdominal, relajar la zona realizando un poco de presión sobre la pared abdominal. La de Obraztsov esta maniobra consiste en la depresión del abdomen para relajar la zona que desea ser explorada, pero únicamente con la eminencia tenar de la mano. Acá vemos que el médico está usando la eminencia tenar de su mano izquierda, en esta otra imagen la eminencia tenar e hipotenar de la mano derecha. Y la otra mano que queda libre, que son en esta gráfica la mano izquierda y en esta otra gráfica la mano derecha, serán las que van a realizar la exploración. Esta maniobra de Obraztsov, al igual que la anterior que acabamos de ver, nos sirven para poder disminuir la presión de la pared abdominal, disminuir la contracción de los músculos de la pared abdominal y de esta manera facilitarnos el poder introducir los dedos para una palpación profunda de vísceras profundas abdominales. En la maniobra de Glenard y Hausmann vamos a colocar ambas manos juntas con los dedos entrelazados o adosados, levemente curvos y con los índices superpuestos uno encima de otro, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder realizar también una maniobra bimanual. Ya no estamos usando una mano para disminuir la presión y la otra para palpar. Con la de Glenard y Hausmann, ambas manos cumplen la misma función, tanto la de disminuir la presión o la resistencia muscular, como la utilización de ambas manos para poder realizar la palpación correspondiente. Como les decía ya en la anterior clase, podemos utilizar 1, 2, 3 maniobras. Podemos utilizarlas todas, podemos utilizar solo una, ya depende de la comodidad que el médico tenga, de la facilidad que se tenga para poder utilizar una de estas técnicas. Lo importante es aprender a usarlas y usarlas bien. Usualmente, personalmente, y les indico, cuando yo reviso a los pacientes, utilizo la maniobra monomanual en la mayor parte de los casos y la bimanual con esta técnica de Glenard y Hausmann en algunas situaciones especiales, sobre todo al momento de querer palpar hígado y vías biliares. Es algo a lo cual yo me he acostumbrado, he aprendido de esta manera, lo he practicado desde que estaba en internado, haciendo la residencia en especialidad de medicina interna, y posteriormente en todos mis años ya de ejercicio profesional he aprendido y me he acostumbrado a manejar esta técnica, de tal manera que me es útil para poder hacer el examen semiológico correspondiente. De igual manera ustedes tendrán la oportunidad de poder aplicar una de estas, 2 o todas. Ya va a depender de la comodidad que cada uno sienta con cada una de las maniobras y cuál les resulte de mayor utilidad. Bien, ahora vamos viendo los puntos dolorosos del abdomen. Cuando hablábamos de la palpación superficial en la anterior clase,
les decía que una de las finalidades es la de ubicar puntos álgidos, puntos dolorosos. Pero ¿dónde vamos a ubicar estos puntos dolorosos? Realizando lo que se llama la semiología topográfica, debemos darnos puntos de referencia para poder ubicar los puntos dolorosos correspondientes. En esta gráfica les mostramos simplemente algunos. Existe una gran cantidad, existe tal número de puntos dolorosos que no sería posible introducirlos todos en un solo gráfico. Así que vamos a utilizar primero esta lámina que estamos viendo para indicarles los más importantes. Se toma como punto de referencia al ombligo, que está en la parte central, a las espinas ilíacas anterosuperiores, lado derecho, lado izquierdo, al reborde costal, al borde inferior de la duodécima costilla y al borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Son los parámetros más importantes, los puntos de referencia más importantes para poder ubicar los puntos que vamos a explorar. Por ejemplo, el punto cístico. Trazamos una línea imaginaria, obviamente, ¿no?, entre el ombligo y el hueco axilar, y donde choque o corte a la línea a la línea de la caja torácica, al reborde costal derecho, ahí estará ubicado el punto cístico doloroso en patologías de vía biliar. Para diagnosticar apendicitis tenemos varios puntos. Trazamos una línea desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. En la unión de los dos tercios externos con el tercio interno tenemos al punto de Morris, y en la unión del tercio externo con los dos tercios internos tenemos al punto de McBurney. Acá les estoy mencionando a grandes rasgos simplemente los puntos porque los vamos a ir viendo con más detalle y de acuerdo a cada uno de los órganos que podemos explorar. Vamos a empezar con los puntos del estómago. Tenemos el punto cefoideo o de Crubelier, que es este puntito verde que vemos aquí en el dibujo. Se encuentra por debajo del apéndice cifoides, 1 a 2 centímetros inmediatamente por debajo del apéndice cifoides. Cuando este punto se torna positivo, cuando presenta dolor al momento de la palpación de este punto, podemos darnos un parámetro para diagnóstico de una esofagitis, que usualmente compromete al tercio inferior del esófago, hernias de hiato, que también comprometen al tercio inferior del esófago, gastritis o úlceras. Entonces este punto se torna positivo en estas patologías. Tenemos otro punto que se llama el punto epigástrico solar o punto celíaco, donde trazamos una línea entre el apéndice cifoides y el ombligo, la línea negra que ven en la gráfica. En la parte media de este punto, que usualmente queda a 6 centímetros, entre 5 a 6 centímetros por encima del ombligo, se encuentra este punto solar o celíaco, que en la gráfica está también de color verde. Este punto se torna positivo en las siguientes patologías: esofagitis, reflujo gastroesofágico, gastritis o úlceras gástricas. Nos sirve también para un posible diagnóstico de pancreatitis aguda, cuando hay estiramiento o distensión del plexo solar y cuando estamos ante la presencia de tosis gástrica. ¿A qué llamamos tosis? Tosis con la P por delante, ¿no? Llamamos tosis gástricas cuando el estómago se encuentra fuera de su ubicación anatómica normal, lo que comúnmente se llama descenso de estómago, donde el estómago lo vamos a encontrar muy por debajo de donde debería estar usualmente de manera normal. Esto se produce por irritaciones o inflamaciones a nivel peritoneal, a nivel interabdominal, o por distensión o relajación de los ligamentos suspensores del estómago.
El punto pilórico, también aquí en la gráfica en color verde, lo vamos a ubicar 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por afuera de la cicatriz umbilical. Ubicamos el ombligo, medimos 1 centímetro hacia afuera y 1 centímetro hacia arriba, y ahí vamos a ubicar el punto pilórico, que es justamente donde se encuentra el píloro. Si se fijan en la gráfica, justamente coincide con la válvula pilórica. Existen patologías donde esta válvula, la válvula pilórica, puede llegar a presentar alteraciones patológicas como el síndrome pilórico, donde el esfínter se contrae de manera excesiva, de manera involuntaria, pero excesiva, no se relaja, por lo tanto existe una dificultad y hasta imposibilidad de poder realizar el vaciamiento gástrico por inflamación del píloro. Y al revisar o evaluar este punto pilórico tendremos dolor. Cualquier patología que comprometa el píloro nos dará positividad en cuanto a la presencia de dolor en el punto pilórico. Luego tenemos otro punto que ya es una combinación del anterior, el punto pilórico duodenal. Para esto trazamos una línea entre el ombligo y el hueco axilar del lado derecho, la línea negra que ven en la gráfica. Debemos medir 2 centímetros por encima del ombligo sobre esta línea, y también vamos a ubicar el punto pilórico duodenal, que también se torna positivo en las mismas patologías pilóricas como el síndrome pilórico, algún proceso tumoral o neoplasia que compromete esta zona del estómago, pero también puede tornarse positivo en patologías a nivel de duodeno, de la primera porción del duodeno, sobre todo situaciones de procesos inflamatorios como una duodenitis o en casos de neoplasias. Para el páncreas es un órgano que se encuentra en la zona retroperitoneal. Se hace un poco más compleja la palpación de este órgano justamente por su ubicación, está en la zona profunda del abdomen, pero tenemos varios puntos semiológicos que nos van a ayudar a poder ubicarlo y a poder determinar procesos patológicos de esta glándula. Vamos a hablar inicialmente del punto de Robson, también en la gráfica el puntito de color verde. Para ubicar este punto debemos ubicar una línea que va desde el pezón de la glándula mamaria derecha hasta el ombligo. Sobre esta línea ubicamos la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior, y ahí vamos a ubicar el punto de Robson, que se coincide con la cabeza del páncreas. Obviamente que para poder ubicar este punto, y como se toma como referencia anatómica al pezón del lado derecho, todo va a depender de la ubicación de la glándula mamaria, sobre todo en pacientes de sexo femenino, del tamaño de la glándula y de la ubicación del pezón como tal. Por lo tanto, sobre todo en nuestros pacientes de sexo femenino, debemos tomar como punto normal de ubicación al pezón, al quinto espacio intercostal del lado derecho, independientemente del tamaño o ubicación de la glándula mamaria. Esto para no tener dificultades al momento de tratar de trazar la línea para ubicar el punto de Robson. Otro punto para la ubicación del páncreas ya se denomina la zona de Chaufar. Ya no es un punto, es una zona como tal, para lo cual debemos realizar o debemos trazar una línea vertical, siempre partiendo del ombligo, una línea vertical y luego una línea horizontal, formando inicialmente un ángulo de 90 grados. A este ángulo lo partimos en 2 con esta nueva línea, la que vemos en la gráfica en la parte central, y la unión de esta línea con la línea vertical
forma este otro ángulo de 45 grados, donde la zona pintada en color verde se corresponde a la zona pancreático-coledociana o de Chaufar, donde vamos a ubicar sobre todo a la zona de la cabeza del páncreas y al colédoco. Cuando presionamos esta zona y el paciente presenta dolor, estaríamos ante un proceso inflamatorio a nivel de cabeza del páncreas, una pancreatitis aguda que comprometa la cabeza, o a nivel del colédoco podemos estar ante colangitis, que es la inflamación del colédoco, o colédoco-litiasis, que es la presencia de cálculos en el interior del colédoco. Entonces, al ubicar esta zona pancreática de Chaufar, pancreático-coledociana de Chaufar, ubicaremos dolor, o el paciente presentará dolor ante la presencia de esas patologías que les he mencionado. Otro punto es el llamado punto de Bordas-Feliu. Debemos trazar una línea desde el ombligo hasta el hueco axilar, pero del lado izquierdo. Y donde esta línea corte al reborde costal, en la gráfica el punto en color verde, ubicaremos la parte o la unión del cuerpo y la cola del páncreas, el otro extremo del páncreas. El páncreas es un órgano grande, por lo tanto, como vemos en la gráfica, está de color rosado y tenemos la posibilidad de ubicar sus distintos segmentos en base al punto que vayamos a evaluar. Este punto de Bordas-Feliu nos sirve para ubicar la zona de unión entre el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. El punto de Orlowski, otro punto también útil para poder ubicar el páncreas. ¿Cómo se ubica este punto? Debemos trazar dos líneas. Desde la articulación acromioclavicular trazamos una línea hacia abajo hasta la parte central de otra línea que une la sínfisis del pubis con la espina ilíaca anterosuperior del lado correspondiente, ¿no? Entonces trazamos una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis. En el punto central de esa línea partimos hacia arriba hasta la articulación acromioclavicular en ambos lados, de tal manera que tendremos imaginariamente el tórax y el abdomen, sobre todo el abdomen, dividido en estos cuadrantes con una X en la parte central. Del punto donde se cortan ambas líneas o donde se entrecruzan estas líneas, debemos formar este ángulo, esta figura triangular de aproximadamente 5 a 6 centímetros cada uno de los lados, y nos servirá para poder ubicar la cabeza del páncreas. Otra técnica, otro punto, otra zona llamada punta o zona de Orlowski, que nos ayudará a ubicar la cabeza del páncreas. Son variantes de lo que ya habíamos hablado en las anteriores maniobras. Cualquiera de ellas es útil, aprendiendo los puntos de referencia, aprendiendo cómo trazar las líneas, aprendiendo dónde ubicar los puntos, será más fácil el poder realizar la exploración correspondiente. Luego tenemos el punto costofrénico de Mayo-Robson. Para poder ubicar este punto debemos realizar la presión en el ángulo costovertebral izquierdo. Estamos hablando de la zona dorsal, en la unión de las costillas con las vértebras. El punto costovertebral es el punto donde se une la 12ª costilla con la 12ª vértebra dorsal. En casos de pancreatitis aguda que está comprometiendo con el proceso inflamatorio a la zona retroperitoneal, la ubicación de este punto
la presión de este punto y la presencia de dolor muy intenso será sinónimo de pancreatitis aguda también, pero ya que comprometa la parte posterior, con compromiso de la zona retroperitoneal. Por eso el dolor se distribuye y se irradia hacia la zona posterior. El punto subcostal izquierdo o punto de Mallet-Wood. Para poder ubicar este punto al paciente debemos colocarlo en decúbito lateral derecho. Utilizamos, como ven en la gráfica, ambas manos. Vamos a utilizar una de las manos para poder ubicarla entre el estómago, al cual empujamos o desviamos hacia el lado derecho, y de igual manera podemos desviar un poco el vaso hacia el otro lado, de tal manera que esta mano pueda palpar fácilmente, con las vísceras ya ligeramente desplazadas, el cuerpo del páncreas. Esta maniobra es un poco más compleja de realizarla, sobre todo en pacientes que tengan una pared abdominal más gruesa, con personas que tengan abundante tejido celular subcutáneo. Es más fácil realizar la maniobra en personas delgadas. Será de mayor sencillez el poder encontrar o realizar esta maniobra en personas que no sean gorditas. Otros puntos que también debemos tomar en cuenta: el punto de Desjardins, que se relaciona con la terminación del conducto de Wilson. Debemos trazar una línea entre la axila, el hueco axilar del lado derecho, y el ombligo, y medir 5 a 7 centímetros por encima de esta línea. Ahí ubicaremos al punto de Desjardins. El punto de Preyoni, ubicamos el ombligo y medimos aproximadamente 2 centímetros. Se toma en cuenta que un dedo pueda tener un diámetro, una longitud de 1 centímetro, por lo tanto 1 a 2 centímetros por encima y a la izquierda del ombligo. De esta manera vamos a poder ubicar el punto de Preyoni, también útil para localizar la cabeza del páncreas. Y esta gráfica, miren, he querido mostrarles uno de los, o cómo podemos explicarnos, ese sería el término, cómo explicar por qué en una pancreatitis aguda el dolor se irradia a manera de cinturón. Esa es una de las características clínicas de una pancreatitis o de alguna otra patología que compromete el páncreas, que el dolor se irradia a todo el abdomen y es un dolor como en cinturón, ¿no? Como si nos colocáramos un cinturón de una manera muy aprieta. Duele toda la longitud del abdomen en la parte anterior e inclusive se puede reflejar hacia la zona dorsal. Es gracias a esta distribución de los dermatomas sensitivos que en el caso de una pancreatitis podemos indicar con el nombre de la zona hiperalgésica o hiperestésica de Katch, que es esta zona que está dibujada en nuestro gráfico y con líneas verticales, que nos muestra la irradiación del dolor en el caso de pancreatitis. Esta zona se extiende desde el epigastrio y llega hasta la parte posterior, hasta las apófisis espinosas de las vértebras dorsales 10, 11 y 12. A ambos lados, esto solo nos muestra el lado izquierdo. Podríamos colocar la misma zona en el lado derecho y de esta manera el dolor ya se irradia a manera de cinturón, completando una vuelta completa. Esta es la zona hiperalgésica o hiperestésica de Katch.
que en los casos ya que ustedes vayan a ver con pancreatitis aguda, resulta ser más llamativo a nivel del lado izquierdo más que en el lado derecho. Pero ya en casos de cuadros de pancreatitis o de patologías del páncreas bastante avanzados, el dolor puede presentarse con igual intensidad en ambos lados. Usualmente puede ser más llamativo al lado izquierdo y de menor intensidad en el lado derecho. No se olviden, va desde la zona del epigastrio, pasando por el reborde de la última costilla, hasta llegar en la parte posterior a las apófisis espinosas de las vértebras dorsal 10, 11 y 12. Ahora, otras zonas con otros órganos que podemos evaluar a través de los puntos dolorosos. En lo que se refiere a la patología biliar, el poder explorar la zona biliar para poder ubicar patologías de colecistitis, coledocolitiasis, colangitis o directamente patologías que comprometan el hígado. Tenemos también un gran número de puntos que nos van a ayudar en este examen. El más conocido es el punto cístico o punto de Murphy. ¿Cómo se realiza o cómo se ubica este punto? Trazamos desde el ombligo una línea vertical hacia el apéndice sifoides y otra línea horizontal hacia el borde lateral del abdomen. Tenemos un ángulo de 90 grados. Este ángulo de 90 grados lo partimos en dos. Partimos en dos el ángulo y tendremos dos ángulos de 45 grados. Donde esta línea corte al reborde costal, tendremos al punto cístico o punto de Murphy. Este punto es el más utilizado, como les decía, el más conocido por los médicos para poder ubicar patologías a nivel de vía biliar. Bien, ahora relacionado a lo que es el apéndice, también tenemos un gran número de posibilidades en cuanto a los puntos que vayamos a utilizar o que podemos utilizar para ubicar apendicitis. El punto de McBurney. Se traza una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho. En la unión del tercio externo con los dos tercios internos, ahí ubicaremos el punto de McBurney, positivo en casos de apendicitis aguda. El punto de Cope. Se traza una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior y en su punto medio estará el punto de Cope. También con positividad en los casos de apendicitis aguda. Punto de Morris, que se utiliza sobre todo en pediatría para el diagnóstico de apendicitis en niños. Se toma como punto de referencia al ombligo y a la espina ilíaca anterosuperior. Y de igual manera debemos tomar la unión de los dos tercios externos con el tercio externo, pero tomando como referencia el ombligo, medir aproximadamente 4 centímetros sobre esta línea y usualmente sí coinciden con la ubicación de este puntito verde que estamos viendo en la gráfica. No difiere mucho. A ver, vamos a retroceder. No difiere mucho de esta otra imagen, salvo que acá estamos con el punto medio en el punto de Cope
punto medio de esta línea umbilico del ombligo a la espina ilíaca. En cambio, en el punto de Morris es la unión de los 2/3 internos, o perdón, 2/3 externos con el tercio interno. En adultos no se correlaciona tanto con la ubicación del apéndice, por eso es más útil en los casos de pediatría, cuando queremos diagnosticar apendicitis en niños. En adultos, el punto de Morris podría sernos de utilidad en una variante de la ubicación del apéndice que se llama apéndice retrocecal, donde el apéndice sale del ciego, gira sobre su mismo eje y empieza a subir por la cara posterior del ciego. En ese caso, entonces tendremos a la ubicación retrocecal del apéndice, donde el punto de Morris podría sernos de utilidad en adultos. Sería la única salvedad. Otro punto para el apéndice, el punto de Lanz. Simplemente trazar una línea entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores, y en la unión del tercio derecho con los 2/3 izquierdos ubicaremos este punto. El punto de McBurney y el punto de Lanz son los de mayor utilidad, los que se utilizan con mayor frecuencia para diagnóstico de apendicitis en pacientes adultos. El punto de Lessen, otro punto, pero de menor utilidad, o no menor utilidad, sino que se lo utiliza en menor número de casos, en vista de que los anteriores son más sensibles. Debemos ubicar la espina ilíaca anterosuperior del lado derecho, y medir 2 traveses de dedo, lo cual corresponde a 2 centímetros, por encima y por detrás de la espina ilíaca. Entonces, será positivo este punto también cuando el apéndice tiene la ubicación retrocecal. Acá no es necesario trazar ninguna línea, simplemente ubicamos la espina ilíaca anterosuperior derecha, medimos 2 centímetros hacia arriba y hacia atrás, o sea, ya estaríamos yendo hacia la cara lateral del abdomen, inclusive hacia la zona posterior, y ubicamos dolor en este punto cuando el apéndice tiene su ubicación retrocecal. Fíjense esta gráfica del cuadradito que está aquí, vemos el apéndice en una posición normal, el ciego y el apéndice colgando de la parte inferior del ciego. Esa es la ubicación normal. ¿A qué llamamos el apéndice retrocecal? Cuando en lugar de irse hacia abajo, el apéndice gira sobre sí mismo y la punta se encuentra mirando hacia arriba o apuntando hacia arriba, adosado a la cara posterior del ciego. Esa es la ubicación retrocecal del apéndice. En la materia de cirugía se estudia esta variante de la apendicitis aguda que se llama apendicitis retrocecal, que llega a ser una variante que implica bastante conocimiento del médico, porque el diagnóstico se hace un poco más complejo, tomando en cuenta que el apéndice no está en su ubicación topográfica normal, sino se encuentra adosado a la parte posterior del ciego, e inclusive, dependiendo de la longitud del apéndice, puede llegar a estar adosado a la cara posterior del colon ascendente, lo cual implica un reto para el diagnóstico en el médico que está explorando al paciente. El punto de Lott-Listen. Ubicamos el punto de McBurney, que ya lo hemos aprendido previamente, y trazamos o contamos, medimos 5 centímetros por debajo del punto de McBurney. Debemos ubicar primero el punto de McBurney y luego medir 5 centímetros hacia abajo. Ahí también tendremos otro punto para poder encontrar el apéndice. A este punto lo conocemos como punto de Lott-Listen. El de Jalaguier se ubica primero a través de la espina ilíaca anterosuperior derecha y trazamos una línea hacia la sínfisis
del pubis. El punto medio de esta línea será donde vamos a encontrar al punto de Gallagher, también para apendicitis, para apéndice, ¿no? Para apendicitis aguda. El de Letzman, trazamos una línea entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores y debemos medir de la espina ilíaca del lado derecho 5 a 6 centímetros hacia adentro, donde también vamos a ubicar otra localización para poder palpar el apéndice. Como ven, para el apéndice tenemos una gran cantidad de puntos. No es solamente el famoso punto de McBurney, es el más conocido, el más utilizado, pero la semiología es bastante amplia y debemos conocer todos estos puntos de tal manera que vamos a lograr tener una gran variedad de posibilidades semiológicas al momento de diagnosticar a nuestro paciente. Otro punto es el de Monro. Debemos trazar una línea entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Ya nos vamos hacia arriba y en el punto medio estará el punto de Monro o de Monro. En alguna literatura está con acento en la última O. El de Sondersburg. Trazamos una línea entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores y el punto de Sondersburg estará en el lugar donde esta línea corte al borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Si se acuerdan, en la primera gráfica que les mostraba, teníamos como punto de referencia al recto anterior del abdomen. Este punto utiliza esa referencia anatómica, el borde externo del recto anterior del abdomen, en la intersección con la línea que une ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Punto de Robson o maniobra de Robson, más conocida como maniobra de Robson. Debemos presionar a nivel de la fosa ilíaca, pero del lado izquierdo. Podemos realizar la ubicación de lo que vulgar, comúnmente en el ámbito, en la jerga médica se conoce como el apéndice izquierdo, ¿no? Utilizamos el punto de McBurney izquierdo, el de Lanz izquierdo, el de Monro izquierdo, cualquiera que hemos aprendido, pero en el lado izquierdo. Presionamos con fuerza, con bastante fuerza, para aumentar la presión intraluminal en el intestino grueso, de tal manera que ese aumento de presión será difundido hacia el colon descendente, posteriormente al colon transverso, bajará por el colon ascendente, aumentará la presión dentro del ciego y posteriormente dentro del apéndice, es como estar inflando un globo porque el colon tiene aire en su interior, y ese aumento de presión que empieza en la fosa ilíaca izquierda repercutirá a través de toda la extensión del colon a nivel de la fosa ilíaca derecha y será positivo en casos de apendicitis aguda. Esto se conoce más como maniobra de Robson, presionar la fosa ilíaca izquierda y despertar dolor en la fosa ilíaca derecha. Positivo también en casos de apendicitis aguda. Ahora, para los uréteres, creo que este es un término o es una situación más conocida, los puntos ureterales, los famosos puntos ureterales. Sabemos que cada uno de los uréteres tiene 3 puntos, por lo tanto tenemos 3 puntos ureterales al lado derecho y 3 puntos ureterales al lado izquierdo. Para poder ubicar los puntos ureterales debemos tomar en cuenta la siguiente referencia anatómica: el ombligo, las espinas ilíacas anterosuperiores y la zona del ano. Para los
puntos ureterales superiores se traza una línea horizontal a la altura del ombligo. Donde esta línea corte al músculo recto anterior del abdomen, encontraremos a los puntos ureterales superiores. Para los puntos ureterales medios, trazamos una línea entre las espinas ilíacas anterosuperiores, y donde esta línea corte al borde externo del recto anterior del abdomen, encontraremos a los puntos ureterales medios. Entonces, para los puntos ureterales anterior y medio, debemos palparlos en abdomen. Para el punto ureteral inferior, no podemos palparlo a través del abdomen. Debemos realizar a través de palpación de tacto rectal. Debemos realizar el tacto rectal, como vemos en la gráfica, introducir uno de los dedos, usualmente el dedo índice, y debemos llegar a palpar el punto en el cual el uréter está desembocando en la vejiga. Ese es el punto ureteral inferior. Por lo tanto, les repito, punto ureteral inferior no se palpa en el abdomen, se palpa a través de tacto rectal, introduciendo el dedo en el recto y logrando tocar el punto en el cual el uréter está desembocando en la vejiga. Bien, acá está ya la ubicación de los puntos medios y en esta gráfica de los puntos inferiores. Ya la explicación de cada uno de estos puntos ya se los hemos dado. En el sexo femenino, la palpación de los puntos ureterales inferiores puede tener la variante de que podemos utilizar tanto el tacto rectal como el tacto vaginal para poder ubicar los puntos ureterales inferiores. Cuando presionamos los puntos ureterales y son positivos, estamos ante el diagnóstico de infección de tracto urinario. Llamamos infección de tracto urinario o de vía urinaria a la infección que compromete a uréteres, vejiga o uretra. No van a ser positivos estos puntos en la pielonefritis. La pielonefritis es la infección que compromete a los riñones, solo a los riñones. Estos puntos ureterales serán positivos cuando estemos ante infección de vía urinaria o infección de tracto urinario, las famosas ITUS. ITUS significa infección de tracto urinario. Punto de Halley. Para ubicar este punto debemos de igual manera trazar una línea horizontal entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores, una línea vertical entre el ombligo y la sínfisis del pubis, donde se cortan estas líneas. Acá donde está el puntito verde podemos ubicar también al uréter en su porción media. No se corresponde con el punto ureteral medio, por si acaso, este está más hacia abajo, pero ubicamos también a la porción media del uréter. Es otra variante para poder palpar los uréteres. Y cuando hablamos de riñones, ya para poder diagnosticar inflamación del parénquima renal en el caso de una pielonefritis, debemos ubicar los puntos renales, donde se encuentran los riñones. Para esto debemos tomar en cuenta también algunas referencias anatómicas. Debemos recordar dónde se encuentra la rama perforante anterior del décimo nervio intercostal. Esta rama perforante, que es la que sobresale o sale hacia la parte externa, ubicándose casi por debajo de la piel, es positiva en el caso de inflamación de parénquima renal. Su ubicación la vemos acá en la gráfica con el punto de coloración verde. El punto de Pasteur
o también llamado punto supracrestal. Ubicamos la espina ilíaca anterosuperior, ya sea del lado derecho o izquierdo, y trazamos 2 centímetros por encima y ubicamos el punto de Pasteur. Pero me dirán, el riñón está aquí arriba. Fíjense, acá arriba está el riñón y este punto está aquí abajo. Pero no debemos olvidar lo que hemos aprendido en nuestras clases previas de semiología, donde el dolor en la mayor parte de las patologías que comprometen a vísceras abdominales se irradia, y la irradiación del dolor de la pielonefritis puede llegar a ubicarse hacia el lado derecho o izquierdo, en la parte lateral del abdomen. Es por eso que los pacientes, cuando presentan patología de infección de riñones, de inflamación de parénquima renal, como es la pielonefritis, nos indican agarrándose la zona lumbar, ¿no? Doctor, me duele mi riñón, está aquí atrás. Y se agarran con toda la mano la zona correspondiente a la fosa lumbar y parte de la cara lateral del abdomen, justamente en el punto de Pasteur o punto supracrestal. Acá también quiero hacer hincapié en un detalle que me parece importante el poder mencionarlo en este momento y que debemos recordar siempre. El corazón no duele, los pulmones no duelen, los riñones no duelen, el hígado tampoco duele. ¿Por qué no podemos tener dolor a nivel de estos órganos? Porque ninguno de estos órganos tiene terminaciones nerviosas sensitivas. Por lo tanto, si el paciente me dice, doctor, me está doliendo mi pulmón, tocando la parte dorsal del tórax posterior, no es dolor de los pulmones no duelen. ¿Qué es lo que duele? Las membranas que recubren a estos órganos. En el caso del corazón, el pericardio, de los pulmones, las pleuras, del hígado, la cápsula hepática, y de los riñones, las cápsulas renales. Cuando el proceso inflamatorio o infeccioso compromete a estas membranas protectoras que tienen los órganos, recién se tendrá dolor originado en estos órganos. Por lo tanto, cuando un paciente nos llega a la consulta y nos dice, doctor, me duelen mis riñones, y se toca la parte de las fosas lumbares o nos indica que hay dolor en esas zonas lumbares, en las fosas lumbares, lo menos probable es que el dolor sea de origen renal. ¿Qué es lo que duele? Los músculos, los nervios lumbares, las articulaciones de las vértebras. Puede ser un dolor de tipo muscular o nervioso, lo más usual. Debemos tomar en cuenta esto que acabo de indicarles para poder orientar a nuestro paciente y nosotros también para poder llegar a diagnosticar adecuadamente y no confundirnos. Dolor de origen neural, como una neuritis intercostal a nivel del tórax, y confundirla con dolor que pueda provenir de los pulmones o del corazón, inclusive pensar en un infarto cuando simplemente era una neuritis intercostal. ¿No? Haciendo un paréntesis, les he querido explicar este detalle para que lo tomen en cuenta en sus futuras exploraciones. También para los riñones podemos utilizar los puntos costovertebrales o puntos de Guillain, ya en la zona posterior, en la cara posterior del abdomen, en la zona lumbar, donde se encuentra la ubicación de estos puntos costovertebrales, justamente en la unión o el punto donde se une la costilla número 12 con la vértebra número 12. Ahí tendremos a los puntos costovertebrales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, que se corresponde al punto de salida del nervio intercostal número 12. Presionamos estos puntos y en casos de una pielonefritis aguda se despertará dolor. ¿Conocen ustedes la maniobra de golpear la zona posterior del abdomen con una mano?
el famoso, le dicen peloteo renal. Cuando los riñones están inflamados y realizamos estos golpecitos en la zona lumbar, habrá dolor por inflamación del parénquima renal, pero el dolor es captado y transmitido hacia la zona donde estamos realizando la revisión gracias al 12º nervio intercostal. O sea, el dolor también se irradia hacia la piel de la zona que estamos evaluando. Punto de Boyle-Lemier, que nos sirve para ubicar la vejiga. De la sínfisis del pubis trazamos una línea vertical dirigida hacia el ombligo y medimos 10 centímetros. Ahí vamos a ubicar el punto de Boyle-Lemier, punto donde se encuentra la vejiga. Este punto será positivo en casos de cistitis agudas, en los casos donde, en las patologías donde la vejiga se encuentre inflamada o con algún proceso infeccioso. Por eso, cuando palpamos la zona del hipogastrio y ubicamos correctamente este punto, podemos despertar dolor en el paciente, lo cual ya nos hará sospechar de que el paciente está con un cuadro infeccioso a nivel de la vejiga. Pero a tomar en cuenta en las mujeres que este punto también se puede tornar positivo ante patologías uterinas, inflamación del endometrio como las endometritis o la presencia de miomas. No solamente será positivo en casos de cistitis o de enfermedades de vejiga, en las mujeres también en patologías del útero. Bien, esos son los puntos principales que podemos utilizar en nuestra exploración semiológica. El aprender a utilizar cada uno de estos puntos será la tarea que vamos a encomendar ahora a ustedes como estudiantes. Son varios, son muchos puntos y realmente la memoria nos va a jugar mal en algún momento con el nombre de los puntos, con la ubicación. Eran 2 centímetros, eran 5 centímetros, era el tercio interno o era el tercio externo. Sé que esto se vuelve un tanto complejo por la gran cantidad de información que se les ha dado el día de hoy. Pero para poder aprender correcta y adecuadamente cada uno de estos puntos, les voy a solicitar que puedan ustedes repasar la clase que se les ha dado hoy conjuntamente con el material que tenemos en nuestra plataforma virtual. Muy bien, entonces vamos a detener nuestra presentación en este punto y vamos a dar curso a las preguntas o cuestionamientos que tengan respecto a lo que hemos hablado el día de hoy. Ya la segunda parte del tema, que se refiere a las maniobras como tal, la vamos a dejar para nuestra siguiente clase, que también maniobras también hay bastantes.